Carlos Bernardo González Pecoche. Revista de Logosofía, volumen 1. Artículo Logosofía práctica. ¿A qué se llama la libertad de pensar? No nos referimos a la libertad de emitir opiniones, consagrada por nuestras leyes, sino a la libertad de pensar en su íntimo sentido. La posibilidad de reflexionar y obrar en todo momento con independencia de prejuicios, de ideas ajenas, del que dirán, etc. Y asimismo, no hacer, pensar, ni decir lo que no debemos. En este sentido, ¿quién se supone ampliamente libre? En diversas oportunidades hicimos notar que casi todos creemos obrar conforme a nuestra voluntad y ser dueños de nuestra mente, sin advertir que tercian en tal circunstancia factores que son ajenos a nuestro propósito, algunos de ellos del más dudoso origen. ¿Cuáles serían los muchos pensamientos que suelen adueñarse de la mente y obran burlando el control del ser humano? Observe el lector a esas personas cuya vida es el reflejo del torbellino psicológico que reina en su mente. Cambian sin cesar de dirección, de ruta, de propósito. Jamás se sienten seguras de nada. Aquí y allá tratan de adquirir prestada la convicción o la certeza que nunca pueden lograr por sí mismas. Hoy le piden a un libro, mañana a un conferencista, después a una ideología, a una religión, a un partido político, etc. ¿Tienen estas personas libertad de pensamiento? ¿Piensan y obran de acuerdo a su voluntad? Fácil es la respuesta. La voluntad encuentra en ellas dominada por conciliábulos de pensamientos ajenos que a cierta altura de la vida llegan a serles tan necesarios como el alcaloide al toxicómano. No puedo darle mi opinión sobre este asunto. Todavía no he leído los diarios. Esta sutileza de George Bernard Shaw, el famoso dramaturgo irlandés, encierra desgraciadamente una verdad muy común. Y obsérvese también el caso de aquellos que están absorbidos por un pensamiento, en forma que llega casi a constituir su obsesión. En circunstancias como esta, el individuo termina muchas veces por adquirir las características del pensamiento que lo embarga y hasta su nombre. Se dice, fulano es un bebedor, es un maniático, es un amargado. En el primero de los ejemplos que hemos expuesto, es decir, cuando los pensamientos se suceden sin orden ni concierto en la mente, hablar de la libertad que se tiene para satisfacer los deseos es un contrasentido. Estas personas no hacen lo que quieren, sino lo que pueden. Lo poco que pueden alcanzar entre los vaivenes y los tumbos que les produce la heterogénea mezcla de pensamientos que llevan en su interior. En el segundo ejemplo es bien claro que no es la voluntad de la persona la que actúa, sino el pensamiento que lo obsesiona. El gobierno del individuo está ejercido dictatorialmente por uno o varios pensamientos que forman un deseo, el cual instiga a los instintos hasta obligarlos a satisfacer las exigencias de los mismos. Mientras el ser viva ajeno por completo a cuanto ocurre en su región mental y no conozca la clave mediante la cual pueda obtener un severo control sobre ella, no podrá jamás alegar que es dueño de sí mismo y por tanto no podrá pensar libremente.
Nociones elementales de adiestramiento mental. No consiste solo en el hecho de poder pensar, sino en saber en qué se debe pensar, el éxito que pueda lograrse en cada caso en que se quiera obtener un feliz resultado. Si queremos curar una enfermedad incipiente, debemos crearle una situación difícil para su desenvolvimiento. ¿Cómo? Haciendo de cuenta que la enfermedad ya está en todo su desarrollo y tratándola como tal en cuanto a los cuidados de la salud y las prevenciones que se deban tomar. El resultado de esta práctica es maravilloso. El 99% de los que sientan afectada su salud por alguna enfermedad curará indiscutiblemente, y el 1% que queda también. Los médicos tendrán así enfermos menos rebeldes y descuidados, los que podrán cumplir mejor sus prescripciones. ¿Tienes que caminar 10 o 20 cuadras y te parece mucho? ¿No quieres cansarte? Bien, haz de cuenta que debes andar 1 o 2 leguas y fija esto en tu mente. Qué hermoso te resultará al cabo de las 10 o 20 cuadras dar por terminado el paseo impuesto, que pudo ser de 1 o 2 leguas como lo figuraste al empezar. Al enemigo accidental debemos agigantarle la figura, haciendo de cuenta que es 10 veces más poderoso o terrible de lo que es. De esta manera buscaremos los medios y recursos que contrarresten o neutralicen el daño que nos pueda hacer y a la vez los elementos que han de derribarlo y hacerlo desaparecer. Si obramos así, nos pondremos a resguardo de sorpresas y no tendremos que lamentar excesos de confianza en nuestras fuerzas o recursos que luego, como que no existen, no pueden ser utilizados y provocan nuestros errores. Cuando, por el contrario, asestamos el golpe que merece el enemigo que se ensaña en perjudicarnos y cuya figura hemos agigantado, veremos que dicho golpe es aumentado 10 veces en potencia. Si no es como de intento lo imaginamos, quedará, no lo dudes, lector, completamente desfigurado. Para ello no será necesario utilizar en modo alguno ningún medio físico, sino la inteligencia, salvo los casos en que la agresión se manifestara por tales medios. En esa circunstancia, la ley de la existencia faculta a cada uno a defender su vida, y entonces puede también operarse decuplicando la acción de los movimientos. A los enemigos viejos ya se conocen bien. Debe vigilárseles como hace la policía con los ladrones reconocidos a fin de evitar que hagan daño. ¿Cómo se organiza el archivo mental? Tomemos por ejemplo un pensamiento al que hemos dado vida porque lo concebimos útil o porque nos reportará, supongamos, satisfacción al convivir con él, aunque no en todos los momentos necesitásemos servirnos de él. Lo colocamos en el archivo mental, es decir, lo situamos en un lugar prominente de nuestra llamada memoria, o sea, la facultad de recordar. Y así vamos situando uno tras otro a todos aquellos que nos son útiles y que nos han de servir en cada una de las circunstancias en que más necesidad tengamos de ellos para cumplir una actuación feliz. En el mundo común acontece que esos pensamientos, en la confianza de que cuando llegue el momento de utilizarlos se tendrán a mano, son amontonados en el recinto mental, en vez de ser prolijamente ordenados como en un archivo. Pero llega el momento de hacer uso de uno de ellos y la mayoría, al ir en su busca, no lo encuentra
o demora tanto en hallarlo entre los demás que al final no puede emplearlo. En logosofía el caso es muy diferente, porque estos pueden ser ubicados en el recinto mental, clasificados en su orden, y llegada la oportunidad, puede acudirse a ellos y encontrarlos rápidamente a fin de utilizarlos con inteligencia. Ahora bien, como tales pensamientos son factibles de ser aumentados de acuerdo a la capacidad que se vaya logrando, capacidad en espacio mental se entiende, se los debe tener siempre en movimiento. Tomar uno u otro respectivamente para que nos sirva en un supuesto caso que le presentemos. Por ejemplo, un caso en el que podría servirnos para solucionar un problema, haciendo para tal efecto que el pensamiento elegido para dicho ejercitamiento se ponga en actividad y cumpla su objetivo. Si se hace 2, 3, 5, 10, 15 veces esta prueba, se logrará una gran flexibilidad mental y con toda seguridad que luego, al menor movimiento de nuestro pensamiento motriz, la imagen que se quiere recordar acudirá sola, de inmediato, a nuestro llamado, siendo posible utilizarla con toda facilidad. Esto es lo que muchas veces ha hecho sorprender y ha asombrado al espíritu de las gentes, cuando en presencia de alguien poseedor de una vasta cultura mental, observa esa forma instantánea de operar con los pensamientos. Es justamente porque se ha tenido la precaución de ordenar ese gran archivo que existe en la mente, organizándolo de modo que constantemente todos los pensamientos son puestos en actividad, tomando unos y otros para que asistan a ese juego de entrenamiento continuo, como medio más eficaz para tenerlos siempre dispuestos y listos para servir. Pero hay más, mucho más. Podemos tener en la mente un pensamiento de determinada naturaleza que vamos a utilizar a servirnos de él, mas si en vez de emplearlo conforme a su naturaleza, conforme a lo que está destinado, lo utilizamos para otro fin, como hace la mayoría, se originará un movimiento de resistencia del pensamiento dentro de la propia mente y también en la de los demás, existiendo casos en que hasta se producen perturbaciones y consecuencias que deben lamentarse después. Veamos un ejemplo. Encontrándonos en un momento de necesidad, acudimos a alguien en procura de ayuda. Exponemos con auxilio de pensamientos que configuran tal necesidad la situación en que nos encontramos y obtenemos lo que pedimos. Ese pensamiento ha cumplido su misión y logrado con éxito el objeto perseguido. Pero si sin necesidad alguna queremos utilizarlo para sorprender la buena fe de alguien, tratando de conseguir lo que en la otra situación era lógico y razonable, se producirá un movimiento de resistencia en una y otra mente, ocasionando disgustos y molestias inútiles. Es que se ha utilizado ese pensamiento no para lo que estaba destinado, sino para un fin mezquino, o para un fin que no era precisamente aquel que le fuera asignado cuando se le puso en el archivo mental. Reflexiones útiles sobre el conocimiento de la mente humana. Se nos dirá, ¿qué necesidad tengo de conocer mi mente si la puedo emplear lo mismo y hacer cuanto se me antoja? Esto respondemos. Es verdad, pero aquel que al penar sabe por qué leyes piensa, ya tiene sobre el que lo ignora una ventaja. Además,
quien no conozca cómo actúan los pensamientos dentro y fuera de su mente, estará siempre a merced de sus impulsos sin que la razón, utilizando la voluntad, pueda sofrenarlos. Existen, no obstante, personas que por naturaleza llevan en sí el don del dominio personal. Pero estas también con frecuencia son sorprendidas en su buena fe por desconocer las maniobras mentales que efectúan quienes persiguen fines mezquinos. Por otra parte, poca es la libertad que goza el que se deja llevar por los pensamientos a las mesas de juego, a los placeres del alcohol, etcétera, etcétera. Si la razón es la que debe gobernar en estrecha consulta con la conciencia, vemos que en estos casos tal cosa no acontece. El conocimiento logosófico permite desalojar de la mente todo pensamiento pernicioso que rebaje la condición del ser humano. Conocer las combinaciones y movimientos que se promueven dentro de la mente es experimentar la conciencia del pensamiento elector, es ahuyentar la fatalidad del azar, ya que es este el que aparece determinando el juego mental y dispone las alternativas por que pasa el individuo que no domina por la inteligencia de sus conocimientos. Los factores que intervienen para enaltecer su vida, hacerla fecunda y feliz, o rebajaría arrastrándola por el camino de la desventura y la perdición. El hombre, por lo general, se cuida de no ingerir alimentos que saben que han de hacerle mal, pero olvida a menudo que debe hacer exactamente lo mismo con los pensamientos que por experiencia conoce que son malos. En resumen, quien no prefiere poseer las riquezas del conocimiento a tener que verse expuesto a afrontar las difíciles situaciones en que lo coloca la ignorancia? El hombre y los pensamientos. Una de las cosas que la humanidad ignora, o por lo menos aparenta ignorar, y que es, a no dudarlo, la causa, diríamos, mayor de su desgracia y desventura, es la que atañe al papel del ser humano como ser inteligente frente a los ámbitos naturales de su existencia y del orbe. Ya hemos comprobado una y mil veces que el ser humano es ajeno a cuanto acontece en la esfera mental del mundo, no en lo que respecta a los hechos que ocurren y que de una manera directa o indirecta afectan al género humano, pues negar esto sería absurdo, sino al porqué de los mismos y a las causas que determinan las situaciones que a diario se le crean a él y al mundo. No sabe o se resiste a admitirlo que pese a las afirmaciones de la experiencia, que la especie humana ha sido puesta en un mundo donde imperan los pensamientos. Por algo el Creador le dotó de facultades y órganos apropiados para ejercitarlos en el vasto campo mental. Por algo fueron creadas en él aptitudes psicológicas que lo habilitan para nutrir su alma con la fertilidad del saber. Por algo existe en él la conciencia que regula sus movimientos volitivos y morales, atempera los excesos y estimula las bellas y nobles acciones. Por algo en su lucha diaria debe enfrentar problemas que solo puede resolver con su mente. Sin embargo, es tendencia habitual no atribuir a la mente humana su verdadera función e importancia. Desde años venimos repitiendo que mientras el ser humano continúe indiferente al conocimiento básico del principio mental, antes que el verbo fue la mente y se convenza de que los pensamientos son fuerzas que operan en el mundo, dentro y fuera de su ser, no podrá emanciparse jamás de la acción, sea directa o indirecta, de los mismos sobre su mente, dado que ellos son, en cierto modo,
los participantes más activos de todos sus movimientos internos, conscientes o inconscientes, influenciando su ánimo e interviniendo de forma decisiva en cada uno de los pasos que da en cualquier dirección y finalidad. Desdichado el ser humano que prefiere engañarse, creyéndose dueño absoluto de sus pensamientos y de sus actos. La crónica diaria nos evidencia cuán errónea es esa actitud despectiva hacia todo intento de modificar su concepto. Pero en estos casos se dice, para justificar desvíos incomprensibles, que el ser humano es juguete del destino. No, señores líricos de la especulación empírica, no debe atribuirse al destino, figura sideral si se quiere, por su abstracta e ignota relación con nuestras maneras de ser, de sentir, de pensar y de obrar. Y no siendo el destino quien se complace en jugar con la vida humana, pues sería una insensatez pensar tal cosa, debemos admitir que más cerca de nosotros algo actúa con diligencia y rapidez, y ese algo no puede ser otra cosa que los pensamientos. No iré esta noche al teatro, piensa el ser humano, pero acude un pensamiento a su mente recordándole una obra interesante a estrenarse. Busca el diario para informarse a qué hora comienza y olvidando lo que pensó primero, va solícito, llevando por el pensamiento que influyó su ánimo a sentarse como si tal cosa en la platea. Desde hoy no jugaré más, dice aquel que como el jugador, el bebedor, etcétera, etcétera, es atrapado por el vicio, mas los pensamientos afines vuelven con mayor violencia a excitarle e inducirle a continuar con el mismo comportamiento. No soy capaz de matar una mosca, exclama el buen hombre que un día, en un arrebato de indignación, alza su mano y mata al que le ofendió. Pero, ¿es la razón la que obra en cada una de estas circunstancias? ¿O la conciencia quizá? ¿O el sentimiento? No seamos ingenuos, por Dios, habría dicho Voltaire, creyendo que estas cosas las hacemos en sano juicio. Admitamos entonces que son los pensamientos, no en el concepto ambiguo y erróneo que la generalidad los tiene, sino tal como ellos son en realidad, quienes imperan en el mundo mental en que vivimos. Si no nos aprestamos a buscarlos, descubrirlos y dominarlos, no seremos otra cosa que juguetes de sus hábiles maniobras, y en tales condiciones no podrá esperarse nunca disfrutar de una verdadera felicidad. El sueño mental que aqueja a la humanidad. Difícil resulta ciertamente enfocar una cuestión que reviste en estos momentos tan graves aspectos cuando la inclinación intelectual de las generaciones modernas se desliza por las sendas más arbitrarias del pensamiento. Cuando los jóvenes, como los hombres maduros, salvo raras excepciones, prefieren hasta el deleite de la vida mundana, fácil y preñada de halagos, al esfuerzo empeñoso y sano de los espíritus fuertes y abnegados. Cuando sensible es tener que confesarlo, la masa humana, con su élite al frente, ha permanecido durante siglos a obscuras, poco menos que sumergida en un letargo suicida que día a día fue acercándola a los umbrales de una vigilia tan espantosamente trágica que o abre los ojos de una vez y despierta al hombre de su sueño mortal, uniéndose al semejante para defender la esencia de su género, o sucumbe irremisiblemente entregando su destino al caos, arrastrada por el imperio de la fuerza bajo el signo de la barbarie que consumirá sus horas en las crisis más despiadadas de la moral humana. Pero, ¿qué han hecho los hombres de gobierno que tuvieron en sus manos, como jamás lo tuvo gobernante alguno, los medios más eficaces y poderosos con que habrían podido conjurar una a una todas las situaciones que amenazaron la paz del mundo?
¿Qué hicieron? Lo que hubiesen hecho los seres más inconscientes e irresponsables: cerrar los ojos a la realidad y comprometer la seguridad del mundo mientras se entregaban en brazos del placer, ensoberbecidos por una aparente victoria que parecería haber cegado su entendimiento hasta lo inconcebible. ¿Y qué hacen hoy los que están en el poder y los pueblos en cuyos senos se encuentran tantos hombres de valer frente a lo que está ocurriendo en el corazón del mundo? ¿Qué hacen? ¿Será necesario recordar los pasajes que con mayor elocuencia hablan al entendimiento de los que todavía utilizan su razón? Pues bien, fue tal la embriaguez del triunfo que sobrevino en las potencias aliadas de la guerra anterior, luego de firmarse el armisticio, que si no pecáramos de exagerados, diríamos que duró hasta el momento en que las tropas alemanas invadieron Bélgica y Holanda en la guerra actual. Gobierno y pueblo de la heroica Francia y de Gran Bretaña, confiados hasta lo inimaginable en el debilitamiento del poderío alemán y creyendo en la casi imposibilidad de un nuevo conflicto, como ha ocurrido a tan pocos años del anterior, cometieron lo que bien podría calificarse como el peor de los desatinos, el del desarme. De modo que mientras Alemania se armaba a tambor batiente, Francia e Inglaterra tomaban año tras año unas nuevas medidas en el sentido de desarmarse mutuamente en una escala que alarmaba a todos, menos a ellos. Los obreros de las fábricas de armamentos, incitados por la merma de trabajo, arreciaron con exigencias de toda especie que el gobierno, como sucedió en Francia, toleró hasta el exceso. En cambio, las fábricas alemanas trabajaban incansablemente, día y noche, produciendo nuevos y más potentes equipos de guerra, y Francia e Inglaterra no se inquietaron por ello. ¿Cómo habrían de inquietarse cuando concedieron a Alemania empréstitos por valor del doble del costo de las reparaciones que tenía que pagar, en la creencia de que esta nación se armaba para combatir a Rusia y destruir el comunismo? Ni la conquista de Abisinia por Italia, ni la guerra de España sacaron a los hombres de gobierno de su impasividad rayana en la inconsciencia. Todo parecía poca para moverlos y decidirlos a preparar sus defensas como correspondía a países garantes de pactos y de fronteras. Recién cuando las ventajas del enemigo fueron abrumadoras, cuando se dieron cuenta, al igual que lo harían los atolondrados que preguntan ¿qué pasa?, cuando todo el mundo echó al olvido lo ocurrido, entonces fue que los cañones apuntaban para el lado de Francia y los aviones se enfilaban en dirección a Inglaterra. Proclamaron con toda solemnidad la movilización, el rearme y la guerra. No pasó mucho sin que viéramos la desesperación de los soldados franceses, al comprobar que de nada les valía el heroísmo si no tenían armas adecuadas para luchar. Posiblemente más de uno habrá recordado aquellas horas de huelga que tan a menudo se repitieron en aquel país y que al retrasar la construcción del material que utilizarían para la defensa, les hacía pagar tan caro el precio de sus injustas demandas de entonces. Y mientras esto ocurría en Europa, y sigue ocurriendo aún, nosotros, los de América Latina, que hemos visto y analizado desde la superficie hasta lo más hondo el proceso de semejante drama, y que gozamos todavía de las sublimes prerrogativas que nos concede la libertad de pensar y de accionar, ¿qué hemos hecho en tanto? Cruzarnos de brazos y llenar los espacios de tiempo, cuya pérdida tal vez algún día tendremos que lamentar con las estériles discusiones de nuestra política doméstica. ¿No deberían acaso los gobiernos y los pueblos de América, sacando provechosas lecciones de lo que se está presenciando en Europa,
ubicar en el primer plano de sus preocupaciones más apremiantes la que atañe a la defensa del continente? Nuestras instituciones armadas poseen el material moderno indispensable para hacer frente a cualquier agresión de allende los mares. La tendencia de los hombres de este siglo, quizá por ser muy cómoda, parecería ser la de confiar en los otros y lo que se demora hacer para propio bien. Luego sobrevienen los apuros y con ellos las omisiones y errores irreparables que vuelcan sobre los pueblos la desgracia y concluyen con todos los acervos más estimables que en sus afanes de progreso lograron conquistar. Sin embargo, si hay algo que debería mover con mayor celo el espíritu de los hijos de América, ese algo debiera ser, y esto honraría al mismo tiempo a los antepasados que forjaron los ideales de nuestra independencia cuando la proclamaron tierra de libres, la responsabilidad que nos incumbe como hombres amantes de la libertad y el derecho, consciente de los deberes de amparo a nuestros hogares, los que por imprevisiones injustificables podrían quedar a merced de las hordas infernales que están asolando al mundo. Este mundo que confía una vez más en el arbitrio de la providencia, sin hacer de su parte lo indispensable para merecer nuevamente una gracia semejante. Si resumimos en una síntesis la serie de acontecimientos que se sucedieron desde la pasada guerra, habremos de llegar sin gran esfuerzo a la conclusión de que la mayoría de los pueblos del viejo mundo y también del nuevo, quizá por no ser menos, ha estado viviendo en una especie de sueño mental que sin dormir los sentidos eclipsa la inteligencia y fomenta en los hombres la tendencia a no dar importancia o no tomar en serio nada que provoque en su ánimo la necesidad de estudiar, analizar o juzgar las situaciones que se le plantean. A ese sueño mental tan pernicioso para la especie humana por los estragos que a la misma causa al sorprenderla, como en las circunstancias actuales, un estallido bélico, es a quien debe atribuirse el origen de todos los sufrimientos y desdichas que luego tiene que soportar el hombre cuando su despertar de nada le sirve ante la inminencia del peligro. Esforcémonos, pues, para que en estas tierras de América no penetren gérmenes de la destrucción. Mas para ello será necesario, si nosotros, los americanos, amamos nuestras respectivas patrias, ahuyentar con todas las energías de nuestro espíritu ese sueño mental que cohíbe los ánimos, inhibe las inteligencias y paraliza las voluntades. Lancemos de una vez nuestro grito de guerra a todas las pequeñeces y asuntos de orden secundario que estorban nuestras decisiones y usurpan nuestro tiempo, y enfoquemos en una acción común el gran problema que hoy aflige a toda la humanidad que reclama a todos la más urgente solución. Solo así habrá todavía alguna posibilidad de salvar la civilización de esta encrucijada siniestra en que se halla colocada. Seamos todos uno en el pensamiento y en la acción, pero seámoslo ya antes que sea tarde, por nuestra tradición gloriosa, por nuestros hogares y por la grandeza de América. La almohada, sus secretos, su virtud, su discreción. No sé si los poetas te cantaron, oh sublime almohada, los salmos y las alabanzas que tu anónima misión ha podido inspirar a las luces del ingenio humano. No sé si alguien te ha recordado en sus memorias o dedicado unas líneas en las hojas de algún libro en las que te expresara gratitud. Yo te ofrezco esta humilde ofrenda en la esperanza de que los que la lean te sabrán venerar como se veneran las cosas santas
que conmueven las fibras más íntimas de nuestro sentir. De muchas cosas se ha ocupado el pensamiento humano y de muchas aún se seguirá ocupando en el futuro, mas de esta pienso que no. Se me ocurre que hasta se estimaría ridículo asignarle la menor importancia o hacerla objeto de alguna atención. La almohada. ¿Qué es la almohada? Pues un bolso lleno de plumas o de lana que la gente utiliza para dormir. ¿Quién se ocupa de ella? La que ordena nuestra habitación cuando nos levantamos, dejando la cama lista para la noche, con el especial cuidado de ocultarla entre la colcha para que no muestre su palidez mortal. ¿Será pues posible que la almohada, esa cosa inerte que nadie mira ni recuerda jamás, pueda ser motivo de algún interés, de alguna consideración por parte nuestra? Fantasías, hombre, fantasías. Pero, ¿cómo? ¿Es que la almohada no significa nada para nuestra vida? ¿No es acaso ella la primera en ofrecer a nuestra cabeza su piadoso y blando sostén cuando venimos al mundo? ¿No es ella la que desde el primer instante recoge nuestras lágrimas, la que vela nuestro sueño de niños, regocijando las dulzuras de la holganza infantil, la que más íntimo contacto tiene con nuestra frente, con nuestro rostro y con nuestros pensamientos? Sobre la almohada descansa la cabeza fatigada por el trabajo diario. Ella serena el espíritu en sus momentos de angustia. A ella confiamos los pesares y las preocupaciones, experimentando el alivio que hace benignas las horas del reposo. ¿Cuántas veces cuando niños hemos corrido en busca de la almohada para enjugar nuestro llanto como si fuera la única capaz de consolarnos? ¿Y cuántas veces también, siendo hombres, nos amparamos en ella como si fuera el regazo de un ángel y sentimos la caricia y la expresión tierna y compasiva de su consejo? ¿Cuántas veces encontraron nuestros ojos cargados de amarguras ese dulce refugio? Si estamos enfermos, ¿no hace acaso prodigios para adaptarse a todas las posiciones en que quiere colocarse en nuestra cabeza? ¿No es ella el testigo que guarda el secreto de todo lo que pensamos, hicimos o hemos de hacer en la vida? ¿No es ella la que comparte nuestros momentos de mayor dicha y la única que no se niega a recibirnos cuando nos sentimos tristes y cuando la adversidad nos persigue? Ella, que cuanto más cansados estamos, tanto más se prodiga para hacernos plácido el sueño, que recibe por igual y con la misma solicitud la cabeza sudorosa del obrero y la perfumada tez del encumbrado, que no se esquiva a la cabeza del malvado ni protesta cuando se convierte en cojín de perros o de gatos. Ella, la almohada, es la que recibe al final de nuestros días el último suspiro y a veces nuestra última lágrima. De ella puede el hombre aprender discreción. Su virtud, su gran virtud, es la de servirle en sus momentos más difíciles, con humildad extrema, sin exigir nada. ¿No será quizá la almohada el libro donde se graba toda nuestra historia, con caracteres imborrables, libro que solamente Dios puede leer porque es ella, solamente ella, la que contiene la esencia de nuestra vida, esa misma esencia que pensamos se gasta en el curso de nuestros días? El desconformismo. El desconformismo es, podría decirse, sinónimo de discordia,
desde que a la intemperancia propia que auspicia ese estado de reacción contra todo lo que disiente con el juicio personal o simple parecer, se agrega un movimiento mental de violencia que mantiene al ser en una especie de constante conspiración, propicia a toda acción vengativa. En la mayoría de los casos, el desconformismo nace de ese complejo de inferioridad personal que hace al hombre susceptible a toda suerte de pretendidos agravios, que, por cierto, no lo son más que para la necedad del supuesto agraviado. No nos referimos aquí a la desconformidad que, por natural reacción del espíritu, sienten las personas frente a sus propios defectos, incapacidad o falta de conocimiento, ilustración o cultura, pues es natural que éstas se esmeren en eliminar las causas de su infortunio. Aquel que muestra con lealtad y sinceridad su desconformidad siempre trata de atenuar las cosas o hechos que la promovieron y ofrece su concurso desinteresado para restablecer la armonía entre su juicio y lo que contrarió su sentir o su pensar. Pero el desconformismo corriente es fruto de la intolerancia y de la insensatez. De ahí que haya sido utilizado con tanto éxito por quienes lo explotaron y siguen explotándolo para diseminar toda clase de ideas exóticas que promueven la discordia y el debilitamiento de los pueblos. No puede haber paradoja más ridícula que aquella en que el hombre, nos referimos a un plural incontable, molestado y con gesto iracundo, manifiesta, en pleno goce de sus libertades y usa de sus derechos, que prefiere vivir bajo una dictadura cruel a tener que soportar las insolencias, por ejemplo, de un empleado público que no lo atiende con la premura que su intolerancia exige. Ya verá, dice despectiva y amenazante, cuando vengan otros a mandar. Y tras ese desahogo se alinea el saco con nerviosidad, echando chispas, como suele decirse. Lo que menos piensa tan petulante e insensato es que mientras gime y despotrica contra un sistema de vida que hace posible una convivencia humana conciliable con todos los caracteres y costumbres, está auspiciando con su actitud otro sistema que, por cierto, le evitará esas contrariedades si se tiene en cuenta que una vez implantado a nadie le será dado protestar, no ya porque no le despachen enseguida, sino porque como todos los asuntos serán atendidos por el Estado, apenas si quedará voluntad de enojarse luego de alguna prevención a modo de adelanto. La desconformidad, pues, al igual que todo cuanto emana del hombre, debe ser fruto de una actitud constructiva, como lo sería el sereno juicio que indica la necesidad de una modificación en tal o cual sentido, hecho, circunstancia o reflexión, siempre tendiente a solucionar las cosas, mas nunca a complicarlas o hacer de ellas fuente de discordia. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la idiosincrasia humana? ¿Qué es lo que configura el temperamento? Fundamentalmente, todos los seres humanos responden a tres aspectos. Ellos son, según sus diversas variaciones y características, los que contribuyen a formar el temperamento humano. El primer aspecto, sin duda el más importante, está representado por la mente con todas sus facultades. Cada mente produce e irradia cierta clase de pensamientos que constituyen su objeto y predilección.
Estos se multiplican o se eliminan según la mayor o menor fuerza con que actúan dentro de la mente y, en consecuencia, sobre la voluntad del individuo. La calidad de los mismos se refleja en las acciones y procederes del hombre, dado que los pensamientos influyen en forma decisiva en sus actividades. En cuanto al segundo aspecto, para comprender mejor su naturaleza, lo dividiremos en dos grandes órdenes: sentimiento común y sentimiento superior. El primero se reconoce que es efímero, cambiante y de cierta efusividad en su expresión. Refleja corrientemente la condición mediocre del hombre, ya que responde a influencias externas. Suele motivar esta clase de sentimiento los halagos de una fiesta, el griterío de una muchedumbre, el interés de un espectáculo vulgar y, en general, todo lo que está excluido del carácter inherente a la verdadera jerarquía moral e intelectual. Casi siempre inducen a hablar con exceso y a accionar en forma vivaz e incontrolada, llevando muchas veces a las personas a situaciones de las cuales deben disculparse después, manifestando haber dicho tales cosas o incurrido en tales tonterías porque estaban muy emocionadas. El sentimiento elevado tiene un origen más noble y esencial. Responde a un pensamiento superior que lentamente se ha ido transformando hasta condensarse en sentimiento. Vale decir, se ha ido identificando con el ser hasta perdurar para siempre en la intimidad de su corazón. No se expresa por medio del bullicio ni la agitación irreflexiva. Antes bien, actúa silenciosamente, pero con toda seguridad, siempre que se le depara la oportunidad de exteriorizarse en obras de real utilidad. El anhelo de ser mejor, el amor a Dios, la aspiración de ayudar al prójimo son hermosos ejemplos de esta categoría de sentimientos. El tercer aspecto, o sea, el instintivo, es el que habitualmente acumula más temibles confusiones. Proviene de la parte inferior de la constitución humana y su influencia está representada en las pasiones. Es común identificar al instinto con la corriente genésica, mas en rigor, como lo ha expresado la logosofía, esta debe constituir una línea intermedia entre la región instintiva y la del sentimiento superior. Si hoy día no sucede así, ello se debe a la relajación que a través de los siglos ha experimentado la raza humana, cuya sensibilidad natural está contaminada por el desenfreno del instinto. Para terminar, recordaremos que los tres aspectos de la idiosincrasia humana que acabamos de describir están, como es lógico, íntimamente vinculados entre sí e interfieren sus influencias en la forma característica que precisamente configura el temperamento de cada uno. No deja de ser sugestivo. Aunque parezca una suspicacia que excede a las comunes por su índole, no dejan de llamar poderosamente la atención ciertos hechos y ciertas tendencias de nuestra época que revelan bien a las claras cuál es el estado ambiente, o mejor aún, la aspiración común, la que si bien se tiene el especial cuidado de ocultar por una especie de recato personal y hasta colectivo si se quiere, no por ello deja de manifestarse en múltiples sentidos. El hombre por lo general se mueve, acciona y realiza a impulso de determinados estímulos que vendrían a ser sus agentes motores. Estos estímulos, no obstante hallarse al alcance de las posibilidades individuales, pasan inadvertidos para la mayoría,
hasta el punto de ser necesario indicarlos a su entendimiento a fin de que los perciba y sienta el influjo de su influencia benéfica. Se diría pues que esa mayoría carece de estímulos, más por la fuerza de una costumbre que parecería ser innata en el hombre, la de esperar todo de los demás y no del esfuerzo propio, la de confiar en el azar o en esa providencia con perfume de hadas, que porque tales estímulos dejen de existir en realidad. Ahora bien, esa aparente orfandad de estímulos hace que el ser sienta o experimente a menudo la necesidad de liberarse de la opresión que para él representa una vida monótona, sin mayores alternativas. Y mientras unos buscan disipar el hastío o llenar el vacío, ¿con cuántas cosas útiles y valiosas podrían llenarse? Con distracciones y diversiones de toda especie, otros manifiestan de diferentes modos su predisposición a lo sobrenatural, a lo que esté más allá de lo humano. Así vemos, por ejemplo, que existe en los países en lucha una marcada tendencia a aparecer ante el adversario amenazando con esgrimir o utilizar armas secretas, desconocidas, como si fuesen fabricadas con elementos de otro mundo, y como soldados a quienes se atribuye una fuerza invencible, superhumana, capaz de causar la estupefacción del enemigo. Vemos también que de un tiempo a esta parte, casi todas las historietas que se publican y que son el deleite de un considerable número de lectores, niños y adultos, los últimos son los más, están hiladas en base a superhombres dotados de fuerzas extraordinarias que realizan proezas estupendas, haciendo soñar al común de las gentes con poseer algún día iguales condiciones o cualidades dignas de la admiración y el asombro del semejante. Encontramos lo mismo en las películas de dibujos animados, donde aparecen hombres de fuerzas hercúleas, pero es posible que ello obedezca a que, habiéndose humanizado tanto en esas proyecciones al animal, hasta dotarlo del uso de la razón, del habla y de todos los gestos característicos del ser humano, éste haya quedado colocado en situación bastante incómoda, siendo necesario en consecuencia elevarlo a la categoría de semidios o superhombre en cuanto a su potencia física. No deja pues de ser sugestivo ese movimiento mental hacia un pretendido ideal que, por lo mismo que es inalcanzable, exalta más la imaginación de cuantos coinciden en tal aspiración. Todo ese movimiento mental que, como hemos demostrado, se reproduce en diferentes sectores del pensamiento y la actividad humana, muestra con irrefutable evidencia ¿cuál es el estado de media humanidad? Parecería que no conforme con una existencia que no le proporciona los inefables goces que producen en el alma los cambios notables, el hombre alimentase cada día con mayor solicitud el pensamiento de ser algo superior, superior a todo lo vulgar que existe en el humano sentir. La logosofía, con su riqueza de estímulos, viene a llenar ese gran vacío, conduciendo al hombre hacia el despertar de una vida que no es la común, llena de tristezas y limitaciones, sino otra, donde pueden hallarse colmadas las más extremas exigencias, al tiempo que señala como absurdo, poco feliz para el buen juicio, la ilusoria imagen de las creaciones antojadizas. Advierte al hombre con la elocuencia de sus cuadros experimentales, cuál es el camino a seguir para conquistar hasta las más altas expresiones de su humana naturaleza y de su escala mental. Si se admite, por ejemplo, que el hombre común, civilizado, es para el indio inculto un superhombre, ¿por qué no se ha de admitir que un hombre dotado de un extraordinario saber también lo sea para el hombre común?
Convengamos entonces en que la riqueza de conocimiento faculta al ser a vivir una vida que solo en apariencia se asemeja a la vulgar, pues dista mucho de ella en cuanto a la amplitud, perspectivas, calidad y eficiencia de sus particularidades, sobre todo en el orden de las posibilidades conscientes. Nada puede ser más propicio a todos en estos momentos que poner manos a la obra con miras a crear una nueva individualidad cuyas necesidades vitales sean atendidas con el sumum de los conocimientos que se prodigan al entendimiento, de que cumple sus propias promesas en ese sentido, y podemos asegurar que si bien nunca llegará a ser un Tarzán, un Patoruzú o un espagueti, es muy posible que lo sea en lo concerniente a potencia mental, moral y espiritual dentro del cuadro de las reflexiones que hacemos en este estudio. Logosofía. Estudios intensivos. Subconsciencia. El subconsciente está formado por imágenes mentales archivadas que ya no tienen actividad o vigencia. Supongamos a un estudiante que deja de ejercer durante largos años la ciencia que aprendió. Llegará un momento en que todos aquellos conocimientos se trocarán en elementos pasivos. No los ha de olvidar, los recordará como simples nociones, pero no podrá utilizarlos con rapidez ni seguridad si alguna emergencia se lo reclamase. En esas condiciones, los conocimientos pasan a ser subconocimientos. Su conjunto constituye la subconsciencia. Puede el estudiante tratar de reanimarlos y volverlos a su anterior estado de brillantez. En tal caso, es la conciencia la que toma de la subconsciencia las imágenes que en ella están archivadas para ponerlas de nuevo en actividad. Automatismo mental. Es la acción espontánea del consciente. La psicología común establece que es la función subconsciente. Grave error, puesto que la función automática a que nos referimos representa un grado más avanzado de la función consciente y no una regresión de la misma, como supusieron tantos autores. El músico que repasa muchas veces una pieza hasta ejecutarla sin necesidad de fijar en ella su mente, el conductor de un auto que puede ir manejando y conversando a la vez, representan el conocimiento en un grado de adelanto y seguridad mayor. En el segundo caso, el chofer ha logrado reducir todas las complicaciones del comando, de las reglas de tráfico, del idioma que habla y de los conceptos que está tratando en la conversación a una acción simultánea y espontánea de la conciencia. Ello señala un estado de agilidad, brillo y seguridad de conocimiento, que bien puede considerarse una excelente conquista y una feliz culminación de procesos conscientes que permiten utilizar todas las ventajas con el mínimo de esfuerzo. Hemos tomado por base los casos más vulgares. Si la misma circunstancia es trasladada a personas de mayor ilustración, observaremos una influencia decisiva en sus posibilidades hasta el punto de obrar con entera rapidez y casi simultáneamente en diversas emergencias que requieran su pronta y eficaz atención. La inconsciencia refleja el estado de quien emplea imágenes sin el control de la conciencia. De la inconsciencia al desvarío hay escasamente una pulgada, puesto que no actuando la razón en el inconsciente, la imaginación se extravía en el laberinto de imágenes que en forma desordenada actúan dentro de la mente.